Ahora vamos a ver el evangelio del ejemplo. El evangelio, por ejemplo, el evangelio o el mensaje del evangelio manifestado en la cruz ha sido adulterado, al igual que lo hizo la serpiente con Eva. O sea, ¿qué quiere decir? Que hoy en día tenemos el evangelio genuino, pero también tenemos un evangelio adulterado. Así como vimos el tema de que el evangelio, o hay un evangelio por tradición, también hay un evangelio que nosotros vivimos por ejemplo. Y ese evangelio, por ejemplo, tenemos que descubrirlo para darnos cuenta si estamos viviéndolo o estamos viviendo el evangelio que Jesús nos dejó. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, entendamos que Eva fue engañada por la serpiente, fue persuadida. Así hoy en día nuestros sentidos están siendo engañados, están siendo persuadidos y no nos damos cuenta que muchas veces estamos viviendo dentro de una iglesia, dentro de nuestra vida diaria, personal, en nuestro mismo hogar, un evangelio que no es el evangelio que Jesús enseñó, sino estamos viviendo un evangelio de ejemplo que seguimos de aquellos que nos rodean, un evangelio que copiamos por las personas que tenemos en nuestro entorno, un evangelio que adoptamos por lo que vemos dentro de una iglesia, y por lo que vemos empezamos a vivir lo que vemos, pero no es realmente el evangelio que Jesucristo nos enseñó. ¿Ok? Entonces escucha, punto número 1. El mensaje del evangelio aún mantiene su sustancia. Escucha, el verdadero mensaje aún mantiene su sustancia. Y ello debería de ser suficiente para saber cómo vivir una vida piadosa, madura y espiritual similar a la de Jesús. Entonces, aunque hay un evangelio falso, ¿sí?, que ha sido adulterado y que pervierte nuestros sentidos o los ha pervertido, aún la Escritura mantiene un evangelio verdadero y genuino, porque la palabra mantiene su esencia. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces la sustancia del evangelio sigue estando en la palabra de Dios. Solamente tenemos que darle tiempo a la palabra, darle tiempo al Espíritu, para que el Espíritu Santo nos empiece a manifestar esa sustancia y nos demos cuenta que no es muchas veces la que estamos viviendo en nuestro diario vivir. ¿Ok? Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces muchas veces nosotros escuchamos un evangelio, escucha, por predicación, y lo comparamos con otro y pensamos que como es diferente no es genuino. Pero la palabra nos está llevando a entender que el evangelio genuino muchas veces no es por predicación ni es por lectura. Muchas veces el evangelio genuino, ¿sí?, no se vive porque los que nos lo están predicando no lo modelan genuinamente. Y nosotros, en lugar de adoptar la predicación del evangelio, lo que adoptamos es el estilo de vida de quienes nos predican ese evangelio. Adoptamos la forma de vivir y de proceder de los que están dentro de una iglesia y no el mensaje del evangelio. Y ahí es donde el evangelio sufre una metamorfosis o una desviación. Porque cuando llegamos a una iglesia cristiana, adoptamos no lo que oímos, no lo que aprendemos, sino adoptamos y estructuramos en nuestra vida lo que estamos viendo. O sea, el cómo ellos viven el evangelio
es lo que nosotros copiamos y adoptamos y pensamos que ese es el evangelio genuino. De una forma inconsciente, pero lo hacemos. Y ese no es el evangelio genuino. Entonces muchas veces en nuestras iglesias sí se nos predica desde el púlpito el evangelio genuino, pero en la práctica es un evangelio falso, adulterado, tergiversado. Entonces tenemos que analizar si lo que estamos viviendo es conforme a lo que se nos predicó, conforme a la sustancia de lo que está escrito, o estamos viviendo un evangelio de copia y de formación o de ejemplo que copiamos de los que nos rodean.